financiero. Ay, tú, no sé qué más decir, me quedé cortado. Mierda. Hola, soy Oscar Doval, médico psiquiatra y consultor financiero. En este espacio vamos a tocar temas relacionados con pasión, poder, dinero, aquellos elementos que mueven al mundo, en Venezuela, en la región, en todo el planeta. En este espacio vamos a tener invitados de lujo. Vamos a recorrer diferentes partes de Venezuela. Vamos a recorrer también algunos países de América Latina, revisando eso, orden y desorden. Tratando de ponerle un poco de orden al desorden para entenderlo. ¿Venezuela se arregló? Gran pregunta que surge en el día a día, muchas afirmaciones que se hacen a ese respecto, también bastante polémica. Venezuela quizás no se arregló, Venezuela en gerundio se está arreglando. ¿Y por qué decimos que se está arreglando? Fundamentalmente porque el gobierno ha dado un viraje muy interesante hacia una economía de mercado. Grandes señas pues, ha manifestado en este sentido, pero además se ha sumado una estabilización macroeconómica de cifras fundamentalmente o elementos que tienen que ver con la devaluación y la inflación, a lo que se puede agregar un incremento de la producción petrolera y una activación pues, relativamente significativa del sector terciario de la economía. Fundamentalmente estoy hablando del hacer comercial a expensas del empresariado privado. Esto nos ha dado la sensación de cierta mejora. Incluso el Observatorio Venezolano de Finanzas afirma que se traduce en un crecimiento del Producto Interno Bruto de 12.3% durante el primer semestre del año. Y esto puede realmente sentirse o afirmarse desde todos los niveles sociales del país. No, todavía hacen falta muchos elementos para que exista una mejora estructural de la economía venezolana. Requerimos inversión por encima de los 20.000 millones de dólares durante los siguientes 18 meses para terminar de activar la industria petrolera, duplicar la producción petrolera actual. Pero no solamente eso, necesitamos también mejorar los servicios básicos, electricidad, provisión de agua, las cosas más elementales que requiere toda activación industrial en cualquier país. Asimismo, hay que cuidar por aspectos sociales, como la mejora de la educación y como la mejora de aspectos tan básicos como la salud y la vivienda. El camino es largo, pero Venezuela está empezando a recorrer ese camino de mejora. Eso no lo podemos negar. El día de hoy vamos a tener como invitado especialísimo a Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras, amigo personal, amigo de esta casa y se dice por ahí, precandidato para algunas elecciones, no sabemos cuál. Con él vamos a conversar de la actualidad económica, social y política de Venezuela. Ricardo, bienvenido, qué bueno tenerte acá. No, Oscar, un placer para mí, primero en esta nueva etapa de tu vida profesional y además, bueno, en este setting, en tu casa, maravilloso. Que es tu casa también, Ricardo. Sí, me siento, no es una entrevista, es una conversación entre amigos. Así es, como siempre ha sido además, o sea, fuera de cámaras lo hemos hecho y realmente uno lo disfruta muchísimo. Correcto. Ricardo, cuéntame un poco, hazme un diagnóstico breve de cómo ves la situación económica, política y social de Venezuela. Mira, Oscar, déjame agarrarme del mercadeo, ¿no? Tú te puedes agarrar lo que tú quieras. Pero... Déjame agarrarme del mercadeo, que por ahí dicen que Venezuela se arregló, ¿no? Efectivamente, Venezuela ha tenido un proceso los últimos 18, 24 meses de crecimiento. Luego de, 7 años de saber lo que fue la debacle, la contracción. Y esa realidad está permeando a la sociedad. Es una realidad de crecimiento económico que no necesariamente se concentra en pocas manos. Lo ves cuando vas a dimensiones sociales donde hay mayores cantidades de problemas y ahí hay un movimiento comercial que le está permitiendo a la gente tener una mejor calidad de vida. Esa realidad no está ajena de una verdad estructural que sigue teniendo problemas severos de servicios públicos, de las capacidades crediticias, donde no hay crédito, entonces la producción y el consumo se ve severamente afectada. Digamos que, citando, todavía estamos mal, pero vamos bien. Yo creo que hemos comenzado un proceso de rescate de una economía con una importante condición de movilidad social.
A eso le falta institucionalidad, a eso le falta políticas públicas que la soporten con mucha más sustentabilidad, le faltan los acuerdos políticos que reinserten a Venezuela en los mercados financieros internacionales. Por eso digo que eres polémico y la gente dice que eres un acólito del chavismo porque haces aseveraciones públicas de esta naturaleza. ¿Cómo decir que Venezuela se arregló si estamos justamente en un estado complejo? De alguna forma la economía todavía pasa en las huestes de estar depauperada. No ha permeado esta situación, como dices tú, de activación a las clases más vulnerables. Eso me escriben frecuentemente en mi Twitter diciendo que también soy chavista y me escriben en las redes sociales cuando digo que Venezuela se está arreglando en gerundio. ¿En qué te basas un poco para eso y qué tan sustentable es esta situación a futuro, Ricardo? Fíjate, Oscar, es sencillo. Primero tú ves hoy anaqueles llenos y ves más gente comprando algo, un poquito. Por lo general, temas de comida. Cuando tú ves qué es lo que la gente está gastando en comida y en salud. Y eso es una realidad. Te lo ves estadísticamente, lo ves en los números de las empresas, de los amigos, digamos, o del sector. En el sector gremial vemos números, nos permiten tener acceso a algunos números de empresas. Y eso no se puede tapar, eso con un dedo. Ahora, ¿es sustentable? En la dimensión que tenemos hoy, sí lo es. Porque es una dimensión relativamente pequeña. Seguimos teniendo un país de ¿cuánto? 40 mil millones de dólares. O sea, nos comparamos con un país centroamericano cuando podríamos ser 4 o 5, o deberíamos ser 4 o 5 veces más grandes. Entonces, sí es sustentable, pero requiere un entorno distinto para que crezca. Pero fíjate, Ricardo, para hacer mejoras estructurales realmente en el aparato productivo total y en la economía venezolana, para hacer un poco más general, más genérico, ¿cuáles son los ingredientes que tú sientes que nos hacen falta? Estabilidad política, reinserción de Venezuela en el sistema internacional, en lo que eso significa. Relaciones bipartitas, multilaterales, porque en definitiva, y por supuesto, condiciones que permitan a la inversión nacional y extranjera, acometer por lo menos en los próximos 10 años 500 mil millones de dólares que le permitan al país en inversión dura, en estructura, digamos, en nuevas fábricas, en un pensamiento moderno de lo que es la producción, que nos permita en 10 años entonces no solo tener la economía que teníamos en el 2013, sino a diferencia de ella, una economía que se sustente, transversalmente y no exclusivamente en la volatilidad de los precios del petróleo. Y tú ves en los siguientes 10 años, como bien mencionas, en los siguientes 5 años, que alguna multilateral o algún país aliado o no aliado, o países aliados o no aliados, estén dispuestos a colocar una cifra tan ingente de dinero como 500 mil millones de dólares? Primero, creo que no va a ser uno solo. Eso es tú, yo, los que están en el setting. Ojalá yo pudiera poner 500 mil millones de dólares. No, pero si uno pone... Pero quien ponga, por ejemplo, en mi sector, si yo tengo que remodelar las 122 habitaciones del hotel, ahí hay un poquito de esa cantidad de dinero. Cada quien debe hacer lo suyo. Pero eso no va a ocurrir hasta que no haya estabilidad política. Y esa estabilidad política nos urge conseguirla. Los acuerdos que permitan verdaderamente, terminar de este encarcelamiento en el cual nos metieron posiciones totalmente, vamos a decirlo de una manera diplomática, posiciones radicales que lo que hicieron fue tener a la gente como un daño colateral. Y lo único que aspiraban era o el sostenimiento o la toma del poder, dependiendo el grupo desde el cual lo ves. ¿Cómo lo dirías de manera no diplomática? Es lo que acabo de decir. digamos, ya decirlo en este país es políticamente incorrecto. Yo creo que debemos dejarnos, creo que el país en líneas generales ha dejado de ponerle nombres distintos a las realidades, ¿no? Aquí hubo los años 2017, 18, 19, se intentó la vía del desplazamiento de una visión política, con la cual, por cierto, nunca he estado de acuerdo en términos políticos, en términos de ejercicio ciudadano del voto, pero se hizo por la vía no correcta, ¿no? ¿Qué te parece justamente, hablando de estas posiciones extremas y radicales que me estás mencionando y las vías no correctas, que no fueron la vía del voto, fueron vías golpistas? Esto es una opinión mía, no de Ricardo Cusano, fueron vías golpistas, anticonstitucionales y a todas luces muy peregrinas desde el punto de vista de acción política, social, para mi entender incluso patria. Nuevamente, esto es una opinión mía. Ricardo, ¿qué te parece la declaración de Petro diciendo que Guaidó no existe? Que el gobierno de Guaidó es inexistente. Sí, yo entendí que Guaidó no existía, pero bueno, estoy quizá reduciéndolo a Guaidó.
Fíjate, hay verdades estructurales, ¿no? Hace un tiempo, después del 5 de abril, en la visita que tuvimos en el Palacio de Miraflores con los compañeros del Foro Cívico, una persona me criticó y me decía, ¿por qué fuiste? Estás construyendo legitimidad, estás reconociendo. Le digo, mira, tú puedes dar legitimidad, tú puedes llamarlo legitimidad, reconocimiento. Lo que sí es cierto es que hay un hecho que cuando yo transité por el espacio del Palacio Presidencial, yo no conseguí la oficina que decía interinato, ¿no? Entonces, que hubiese querido entrar ahí y no la conseguí, seguí de largo y llegué a la oficina de una persona que ejerce los símbolos del poder, ¿no? Entonces, creo que la declaración de Petro, quizás en la diatriba, en la confrontación política, logró su cometido, pero es narrar una realidad, digamos, de hecho, y eventualmente para la discusión de derecho. Cada quien la puede ver como quiera, ¿no? Justamente, ya que mencionas la visita al Palacio de Miraflores y el encuentro con el presidente Maduro, desde el espacio del Foro Cívico, ya fue muy polémico cuando estabas de presidente de Fede Cámaras el hecho de que tendieras puentes como dirigente gremial con el gobierno de Maduro y que invitaras a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y que pues en su momento tuvieran contactos pues, con diferentes actores del Ejecutivo. ¿Por qué no decirlo? En este momento, ¿qué tipo de polémica generó el encuentro del Foro Cívico y qué polémica interna, sobre todo para ti, más de lo que dijo la gente, que todos lo vimos, fueron aluviones de cuestionamientos, críticas, tweets, broma, diciendo que era, qué sé yo, cualquier tipo de adjetivo te pusieron, gobiernero, broma, enchufado, bueno, uno que leyó aquella cuestión, yo estuve realmente en Twitter como, si te soy honesto, buenas 48 horas defendiendo hasta que me cansé. También era indefendible, dice. ¿Qué sentiste justamente eso? O sea, tu posición de ir a Miraflores, hablar con Maduro, hablar con Jorge Rodríguez, o sea. Lo primero, que por cierto, no en el caso, digamos, de Maduro, ya con Jorge Rodríguez nos habíamos visto varias veces, había estado en Fede Cámara en enero del 21. Lo primero es que cuando tú te encuentras con alguien que piensa distinto, que puedes tener miles de diferencias, lo primero que te das cuenta es que no comemos, ni ellos comen niños, ni nosotros comemos niños. Que puedes tener una conversación de altura, de respeto, sin ninguno de los dos deponer los principios y valores que se puedan tener. Además, todo esto tiene que ser materializable, obviamente, pero además son más los acuerdos que los encuentros que los desencuentros. Bueno, esos encuentros hay que materializarlos. ¿Cómo me sentí en lo personal? Mira, Oscar, hay dinámicas que deben cambiarse y a veces alguien tiene que dar el paso adelante. Decidí hacerlo cuando estaba en Fede Cámara y ahora desde el foro lo sigo haciendo. Eso genera conflictos internos, sin duda alguna. Tu esposa te dice, tú estás loco. Los chamos, porque los niños en el país no son ajenos a la política. Oyen, tú vas a la casa, hacemos una arepa para comer y terminamos hablando de política, aunque queríamos era reunir a la familia. Los chavos te preguntaron si eres chavista, papá. ¿Papá, eres chavista? No, te preguntan, papá, ¿por qué te vistes con Maduro? Sobre todo el chiquito, el de 6 años, que no entiende, los dos más grandes pueden entender las conversaciones diarias. Y la pregunta fue muy sencilla. Le dije, papi, porque en la vida solo hablando construyes respuestas, construyes soluciones. Que es lo mismo que le digo a ellos cuando se pelean, ¿no? Como hermanos. Háblense. Entonces, el conflicto interno es el conflicto de saber que todos esos insultos, que todas esas amenazas, que todos esos adjetivos calificativos afectan es a la familia. Porque uno, ¿sabes qué, Oscar? Todos esos insultos llega un momento que son como el whisky. Regañan es el primero, después pasa. Después tú dices, pero había que dar ese paso y había que procurar soluciones. Una pregunta más, Ricardo. Viene sonando desde hace rato, buenas semanas o meses, que tienes un proyecto entre manos que es de carácter político. De hecho, es claro y notorio para todo el mundo que probablemente sea un candidato a la presidencia de la República, el famoso outsider, que tanto están clamando por allí. Cuéntame un poco de eso. Mira, Oscar, vamos a decirlo en términos muy claros. Yo he jugado o he dedicado estos últimos años de mi vida a procurar que la política vuelva a ser lo que debe ser.
Yo creo que más que pensar en candidaturas, más que pensar en outsider, el país debería estar pensando, empujando, exigiendo que los partidos políticos se redemocraticen a lo interno, que los partidos políticos vuelvan a conectar con la gente. Y cuando hablo de partidos políticos hablo de todos. Aquí no estoy excluyendo si es oficialismo u oposición. Que la política me seduce, claro que me seduce. Haber llegado a ser presidente de Fedecámara, eso es política gremial. Ahí haces política. He dado el salto, pero no a la política partidista. Además creo que los outsiders no se decretan, no se eligen. Los outsiders surgen de las disrupciones, de la espontaneidad, de la conexión que tenga con la gente. Si así fuese, yo estuviese ahorita recorriendo todo el país. Yo no le digo que no a la política, pero no me etiqueto en si quiero ser presidente, en si quiero ser diputado, si quiero ser gobernador. Yo creo que en este momento a lo cual le dedico muchas horas del día es hacer política en favor del país sin caer en dimensiones electorales, o sea, en política partidista para ocupar un cargo. O sea, si hay un proyecto, pero aunque él no lo... Bueno, sí. También dicen que hay un proyecto oval, que por eso rebajaste, que por eso tienes ahora todo este juego de medios, ¿verdad? Sí, mi proyecto es a ver si reconquisto a mi mujer, por eso es que rebajé, porque ya no me está parando y realmente es la que me mantiene. Pues se lo digo aquí, no lo vayan a decir por ahí. Pero mira, Ricardo, una pregunta que me tiene bien inquieto realmente desde hace rato con respecto a ti. El otro día pensando un poco además en este juego de preguntas que es tan típico que uno ve pues en situaciones, en dinámicas, de con quién me casaría, con quién podría hacer el amor y a quién mataría, ¿okay? Entre Jorge Roy, Jorge Botti y Carlos Fernández. ¿A quién matarías? ¿Con quién harías el amor? Y definitivamente se me fue el último. Sóblenme ahí. ¿Y con quién te casas? ¿Y con quién te casarías? Es que estoy viejo ya, chamo, no me da la memoria para tanto. Verga. A ver, vamos a empezar por el principio. No, pero no tienes que declarar ningún tipo de cuestión. Aquí no estamos hablando, no hagas ninguna cosa anti-LGTB porque nos matan los dos. No, o sea. vale, yo digo que cada quien puede hacer con su vida, con sus sentimientos, con su cuerpo lo que mejor le parezca. Entonces... pero no te escurras, ya te dije, eso, Jorge Botti, Jorge Roy y Carlos Fernández. ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y con quién haces el amor, brother? Lo de hacer el amor está difícil porque yo parto de una premisa que tiene que haber un rapport físico. Pero Carlos tiene pelo largo y se bate así, sí, ¿no? pero para mí los tres son feos. Okay. Entonces yo creo que ahí me voy por el voto de castidad. Con respecto al matrimonio, ¿sabes? La verdad es que me pudiera casar con los tres, porque los tres son amigos míos, los tres los quiero mucho. Pero el más divertido en términos de su historia de vida, yo creo que es Roy, porque es como el más... ¿Y a quién mataría? Yo creo que me dejaría matar yo por cualquiera de los tres en términos... Le haría la vida por lo que los tres pues son buenos amigos. Esta es la respuesta propia de un político que quiere ser presidente de la República, que no termina de decir ni empaparse, sino tú sabes, tiene esa facultad que tienen los políticos. No, bueno, vamos a hacer algo, pues. Vamos a hacer algo. A ver. Me caso con Carlos Fernández. Yo creo que, bueno, con ese espíritu aventurero, entonces tendría que hacer el amor con Roy, con Jorge, y tendría que matar a Botti por una sencilla razón. Porque es mi padre, después de mi padre, que me llevó a los gremios, mi segundo padre en los gremios para mí es Jorge Botti. Tenemos una relación. Entonces, yo creo que para poder ocupar su espacio, tengo que matarlo para heredar su espacio. Bueno, Satisfecho. Muy satisfecho. Señores, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Ricardo Cusano, presidente de la Presidencia de la República para las elecciones 24. Qué honor tenerte en esta casa, realmente. Coño, de verdad que tú me quieres crear conflicto. Oye, tú puedes nombrar embajador en las Maldivas, en las Fiji. Ese ha sido el problema del país, el reparto de poder sin condiciones y sin... Oye, yo que estaba ilusionado y ahorita se pone con ese tipo de purismo, qué cosa tan espantosa, ¿verdad? Yo solo espero que el equipo edite mucho. Salud por tu, de verdad, pana, salud por tu Éxito con esta nueva faceta y este nuevo emprendimiento mediático.